passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en Bienvenidos a Cocina de Temporada. En el programa de hoy traemos preparaciones clásicas, de estas que nos vienen pidiendo, que son bases para luego seguir sobre ellas, ¿sí? Vamos a hacer un bizcochero clásico, pero vamos a explicar bien el procedimiento y los por qué. Un pionono y una torta margarita, que ya es un poquito más compleja, pero la idea es que les queden estas bases, este pionono, este bizcochero, bien claro y que sepan los por qué de la receta, ¿sí? De por qué lleva cada ingrediente y por qué las cantidades. Como les decía, vamos a hacer un pionono clásico. Primero, para el pionono clásico, lo que yo tengo es el horno al máximo, ¿sí? Horno prendido al máximo y lo tengo bien precalentado, ¿sí? Hay que tenerlo bien caliente y al máximo, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que tener cuando vamos a hacer pionono. Horno bien caliente, a lo que dé, y tenerlo cerrado un buen rato para que caliente, ¿sí? Nosotros hoy vamos a utilizar huevos, azúcar, harina, esencia de vainilla, miel, fécula de maíz y almendras en polvo para hacer todas estas recetas, ¿sí? Acá tengo 5 huevos. Para hacer pionono siempre usamos 10 gramos de azúcar y 10 gramos de harina por cada huevo. Entonces, huevos cascados y a batir. Una vez que la preparación empieza a espumar, ahí agregamos el azúcar en forma de lluvia. Y ahora sí, a batir. Acá tenemos que lograr el punto letra o punto cinta, que ahora se los voy a mostrar bien. Y vamos a agregar acá también, en este momento, una vez que ya empezaron a espumar los huevos, la miel. Es muy importante que tengan todos los ingredientes de la preparación a temperatura ambiente, ¿sí? Nada tiene que estar frío. Fundamentalmente los huevos, hay que sacarlos un ratito antes de la heladera y tienen que estar a temperatura ambiente. Si se olvidaron de sacar de la heladera, los tienen que entibiar un poquito con el mismo bowl, un poquito de microondas o a baño María o a fuego directo, un poquito más tibio, ¿sí? Para que el batido sea mucho más liviano. Y ahora sí seguimos batiendo. Punto letra o punto cinta, que es cuando queda bien marcado en la superficie el batido, ¿sí? Levantamos el batidor, tiene que quedar bien marcado. En este caso le falta un minutito más de batido y ya lo terminamos. Bien, batido ya en su punto. Miren cómo queda el dibujo en la superficie, ¿sí? Esto nunca se golpea, sacamos bien el exceso y acomodamos por acá. Y ahora, como yo les contaba que llevaba 10 gramos de azúcar por cada huevo, también lleva 10 gramos de harina por cada huevo. Entonces vamos a tamizar 50 gramos de harina, una pizquita de sal, tamizamos. Para todas las masas batidas livianas, que es el caso del día de hoy, todas llevan harina 4 ceros, ¿sí? Azúcar común, harina 4 ceros y huevos a temperatura ambiente, como yo les comentaba anteriormente. Harina y en forma envolvente, no más de 2 o 3 veces, ¿sí? Ahí agregué una parte, agrego otra más ahora. Y la última. La idea es hacerlo suave, pero tampoco castigar tanto el batido como para bajarlo, ¿sí? Un poquito más. Y ahora sí, tenemos el batido listo. Entonces, repasemos. Dijimos que es fundamental tener los huevos a temperatura ambiente, ¿sí? Por cada huevo
10 gramos de azúcar y 10 gramos de harina. Un poquito de miel, una pizquita de sal, pionono, listo. En el caso de hacerlo de chocolate, sacamos el 10% de harina y se lo agregamos en cacao. Chequeamos que no haya grumos y nos vamos a ir al horno. Por último, podemos tener el mejor batido, el batido lo mejor logrado posible, bien espumoso y todo, pero si no tenemos la placa del tamaño adecuado no nos va a quedar bien. Este batido de 5 huevos es para una placa, que es la que generalmente tenemos todos en casa, de 30 por 40, ¿sí? Todo el batido de la placa. Todo el batido de la placa. Y ahora sí nos vamos a ir al horno. ¿Cuánto va a demorar esto? 5 minutos de reloj. Si tarda más o tarda menos, ahí tenemos un problema, ¿eh? O de temperatura, que está muy alto el horno, si tarda menos, o si tarda más, que está bajito. En 5 minutos de horno, esto debería estar en su punto justo. Me voy al horno. Pionono listo. Hola, Caro. Hola, Fer. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Bueno, mejor así. Bueno, hice un pionono. Voy a hacer una preparación ahora para hacer un bizcochero clásico. Y voy a hacer una tortita que se llama margarita, que es un poquito más elaborada, pero sigue siendo un batido de los comunes, ¿sí? Bien, bárbaro. Así que por eso te había pedido que prepararas algo sobre el valor nutricional del huevo, que imagino que es súper importante. Es súper importante porque no deja de ser un alimento económico y una fuente de proteínas de alto valor biológico principal. De hecho, toda la calidad de las proteínas, de las carnes y demás se toman en relación al valor del huevo. Así que sí, su clara está compuesta principalmente por proteínas y la yema por los lípidos. Viste que siempre existió una controversia sobre el tema de consumir huevo, el tema del colesterol y demás. Bueno, se vio que con un huevo por día no hay problema y no afectaría los niveles de colesterol, porque así como tiene colesterol y grasas saturadas, también tiene otro tipo de grasas en su yema que son beneficiosas para la salud, con lo cual no habría problema. Otra cosa que es un mito muy grande es que dependiendo del color del huevo, si es blanco, si es colorado o tostado, cambia y uno es mejor que otro. La realidad son lo mismo. Sí, yo siempre doy el ejemplo que es como nosotros. Hay Tal rubios, cual. hay morochos. Tal cual. En el huevo lo mismo, es una variedad de gallina que pone... O huevo. blancos o colorados. Sí. No tiene otra diferencia, no cambia el valor nutricional, no cambian las características de Incluso sabor. viste que uno es más barato que el otro. Sí, el blanco generalmente suele ser más barato. Y el huevo es exactamente el mismo. El mismo. Bueno, desde el punto de vista de nutrición, y yo te digo desde el punto de vista técnico para elaborar, me da lo mismo si es Tal verde, cual. si es marrón o si es blanco. Tal cual, no hay ningún Mientras problema. esté fresco, Siempre, sí, eso es un tema también que muchas veces uno no sabe cómo poder saber la edad del huevo, por llamarlo de alguna manera. Bueno, si está hecho, partiéndolo al medio, lo que va a indicar si está fresco o no es en dónde está ubicada la yema. Cuanto más al centro, más fresco está. no, y hay unas pruebas de hacer una salmuera y meter el huevo y depende... Si va para el Si va para el fondo, es muy fresco, ¿sí? Si toca el fondo. Si sube un poquito, tiene más de 3 días, y si se va a la mitad, recomiendan no usarlo. Generalmente se usa porque no es que esté en mal estado, sino que no es fresco. Si lo vas a someter a cocción, no habría problemas. El tema es... Nunca igual intentar hacer justamente comidas con huevo crudo, por el tema de las salmonelas y las enfermedades por Yo siempre recomiendo, yo enseño a hacer mayonesa casera, pero siempre recomiendo que hay muy buenísimas mayonesas en el mercado, que las compren. Sí, tal cual. Porque es súper riesgoso. Sí, es muy riesgoso, la verdad que sí. Mira, Caro, acá. Voy a hacer un poquito de ruido mientras charlamos. Voy a hacer el bizcochero clásico. Dale. Bien. Es igual que el pionono, que elaboré recién. Lleva azúcar,
huevos y harina, básicamente. Perfecto. Acá usé para esta placa 5 huevos. Y ahora voy a usar para un molde de 20 centímetros 4 huevos. Bien. Y una vez que empiecen a espumar, se agrega el azúcar. Perfecto. ¿Sí? Siempre va en forma de lluvia. La diferencia es, entre el pionono son dos. La temperatura del horno, por eso yo empecé por el pionono, lo hice al horno máximo. Lleva 5 minutos a horno máximo y queda así dorado perfecto. Divino, la verdad. Horno máximo 5 minutos. Y la otra diferencia es, bueno, y perdón, bajé el horno, por eso lo hice primero. Bajé el horno, lo dejé en 180, horno medio. Ajá. La otra diferencia es la receta. Yo contaba que acá 10 gramos de harina y 10 de azúcar por huevo. Por huevo. Acá, para 4 huevos, 30 gramos de azúcar y 30 de harina. Un poco menos. ¿Sí? Por huevo, 30 de azúcar, 30 de harina. Por huevo, 10 de azúcar y 10 de harina. Ah, entonces más. Claro, Esto es un poquito más. Bien. Entonces vos ya sabés qué. ¿Por qué está bueno saber los por qué? Porque acá sabés que 4 huevos por un molde de 20. 30 de azúcar, 30 de harina por huevo. Vos ya a tu casa decís, no, lo voy a hacer, pero tengo un molde que es de 26. Ponés 6 huevos y ponés 18, 180 de azúcar, 180 de harina. Y así. Por eso está bueno. Bien. O hacés pionono y dices, tengo una plaquita que es la mitad o es el doble. Multiplicás o dividís la receta. Exacto. Lo importante es saber los por qué. Bárbaro. Bueno, el huevo de codorniz también está, viste que es camuflado. Sí. Porque lo ponía de noche, la codorniz. Sí, entonces, verdad. para evitar depredadores. Tal cual. Y el valor nutricional del huevo de la codorniz Es es similar. Es similar, sí. Bien. Varía más en su forma y demás y en color que otra cosa. Y otra cosa importante es la cocción, ¿no? Sí. Estábamos hablando de eso hasta que te interrumpí con el ruido. Sí, Siempre, Siempre ponerlo, por ejemplo, si es huevo duro, unos 10 minutos a agua hirviendo ya. Sí, tal cual. hay libros incluso de cocina que había recetas, preparaciones de mousses y otras cosas con huevos crudos. Sí. Hay libros. Sí. Y ahora está súper regulado y Restringido. nosotros cuando enseñamos, todas las mousses se cocinan de alguna forma, con almíbar o hacer un aparato bomba o al microondas. Y lo que pasa es que es la única forma de asegurarnos nosotros que si tiene algún tipo de bacteria, esa bacteria muera. Porque es lo único, el calor, y eso es muy importante dejarlo en claro, que lo único que logra matar los microorganismos es el calor. En cambio el frío no, el frío lo que hace es retardar su crecimiento. O sea que recomendamos siempre cocinar Siempre. para lo que hagamos los huevos, de una manera o de otra, hervidos o al horno o con Tal cual. almíbar. Pero siempre cocinar. Otra cosa más que yo siempre recomiendo es lavarlos. Antes de manipularlos, hay que lavarlos. Inmediatamente antes, no guardarlos lavados, porque si no, por su capa porosa pasan las bacterias. Justamente lo que hace es de barrera, ¿sí? La cáscara del huevo. Si yo lo lavo y lo guardo, permití que pasen microorganismos hacia el O sea que centro. siempre se lava justo antes de usar. Exacto. Nunca se lava ni se guarda. No, no. Bien. Y otra cosa más, otra duda que siempre se tiene es, ¿tanto la clara como la yema son peligrosas para consumir crudo o la clara no tanto como la yema? No, ¿O es un las mito? dos. Las dos. Las dos. Siempre Las se someten a cocción, Sí, las dos. siempre. Sí. Bueno, Caro, mil gracias por venir. No, gracias. Me voy a quedar vos, Fer. haciendo el bizcochuelo clásico. En el Bárbaro. segundo bloque lo voy a cocinar y voy a hacer una torta más. Así que mil gracias. No, a vos, Fer, nos vemos. Segundo bloque, estamos en cocina de temporada preparando preparaciones clásicas. Bizcochuelo clásico, pionono clásico. Este bizcochuelo que recién llevé al horno, huevos batidos, mismo procedimiento que el pionono. Varía la receta, mismo procedimiento, huevos espumados, azúcar en forma de lluvia, harina en forma envolvente, horno. Lo tenemos en el horno, ¿sí? Pionono, les dije, horno máximo, 5 minutos. Bizcochuelo clásico, horno medio, entre 20 y 25 minutos. Siempre hablando del molde de 20 centímetros, que fue el que yo le mostré recién. Y ahora voy a preparar, y otro detalle más que me había olvidado, molde enmantecado, papel manteca, manteca nuevamente y harina al final, ¿sí? Muy importante. Ya que hicimos estas dos preparaciones clásicas, ahora vamos a preparar una un poquito más elaborada. Vamos a hacer una torta que lleva huevos, yemas,
Y también va a llevar, bueno, obviamente azúcar, va a llevar harina, pero también va a llevar fécula de maíz. Y también va a llevar otro sólido más, que son almendras picadas, ¿sí? Pero al final vamos a agregar manteca. Manteca derretida. La tengo desde el principio porque quiero que se enfríe. Quiero agregar la manteca derretida y fría. Pero antes voy a ir al horno a sacar mi bizcochuelo clásico. Como les decía antes, 5 minutos pionono, entre 20 y 25 minutos bizcochuelo clásico, ¿sí? Ahora cuando enfríe un poquito lo desmoldamos. Ahora vamos a volver con el batido. Yemas, huevos, una vez que comienzan a espumar, agregamos azúcar en forma de lluvia. Mismo procedimiento que los anteriores, vamos a buscar el punto cinta. Acá les quería mostrar que todavía no queda bien marcado, ¿sí? Vamos a batir un minuto más y ya lo terminamos. Bien, perfecto. Ahora sí, ahí queda el punto cinta bien marcado. Batidora por acá. Entonces, dijimos que sea huevos o sea yemas, huevos y azúcar, buscamos el punto cinta o punto letra. Esta receta, a diferencia de la anterior, va a llevar harina, almidón. ¿Qué hace el almidón? Hace que sea mucho más suave al tacto, mucho más liviano, pero a su vez seca mucho las preparaciones. Entonces es conveniente que no toda la totalidad del sólido que le agregamos al bizcochuelo o al pionono sea almidón, ¿sí? Siempre es una parte. Siempre tamizamos, sobre todo cuando hay almidón de maíz, porque siempre tiende a hacer grumos, ¿eh? Bien tamizado. Acá se ve lo que estoy hablando de tema grumos, ¿sí? Estos igualmente se aprovechan, ¿sí? Ahora sí. ¿Qué más va a llevar? Almendras picadas. Todos los sólidos siempre se agregan juntos. Y ahora vamos de vuelta en forma envolvente como los batidos anteriores. Es suave, pero tampoco tiene que ser tan lento, ya les decía antes, para no castigar tanto el batido, ¿sí? Suave, envolvente, vamos bien hasta el fondo, bien las paredes, esta parte más, y estamos. En este caso, este bizcochuelo, esta torta, a diferencia de las dos anteriores, esta es para comer sola. Yo acá tengo una preparada. Al tener contenido graso, puede tener ralladura de limón o naranja. Yo en este caso le eché esencia de vainilla. Al tener contenido graso, tanto por las yemas y por la manteca, es una torta más rica para comer sola. Después, el pionono y el bizcochuelo clásico generalmente son para humedecer con un almíbar y para acompañar con un relleno, ¿sí? Igualmente es un bizcochuelo, el clásico, también rico para la hora del mate, es riquísimo, pero son más sequitos, ¿sí? Esta torta, que ya es más elaborada, que como les contaba, lleva yemas, lo que hace que tenga mucho más tenor graso. Lleva almendras molidas, puede llevar ralladura de limón o esencia de vainilla. Lleva miel, es mucho más sabroso para comer solo. Miren, nada de grumos, ya se ve que es un batido más pesado, ¿sí? ¿Qué se hace ahora? Saco una parte y le agrego una parte del batido a la manteca. Lo que hago acá es equiparar las densidades, ¿sí? Tengo un batido muy liviano, muy espumoso y una materia grasa fundida, líquida. Dos texturas completamente distintas. ¿Qué se hace habitualmente? Agregamos un poco de batido
a la manteca fundida. Mezclamos bien y ahora sí, que tenga una textura parecida a esta, agrego todo esto adentro del batido. Voy a aprovechar para leer la receta. Tomen lápiz y papel. Usamos para el bizcochero clásico 4 huevos para un molde de 20 centímetros, 120 gramos de azúcar, 120 gramos de harina, 4 ceros y esencia de vainilla. Para el pionono utilizamos 5 huevos, 50 gramos de azúcar, 2 gramos de sal, 50 gramos de harina 4 ceros, 10 gramos de miel. Y para esta torta, que ya es más sabrosa, más elaborada y es para comer sola, usamos para las dos tortas, 2 moldes de 20, esta que voy a hacer ahora y la que tengo hecha, 300 gramos de huevos, o sea 6 huevos medianos, 240 gramos de yemas, que son aproximadamente 12 yemas. Recuerden que salen 2 tortas, 320 gramos de azúcar, 40 gramos de miel, 300 gramos de harina 4 ceros, 140 gramos de almidón de maíz, 160 gramos de manteca, 80 gramos de almendras picadas y después los opcionales que pueden llegar a ser ralladura de limón o esencia de vainilla. Esta torta, esta receta que les di recién es para 2 tortas de 20 centímetros, para este molde, ¿sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta, más allá del diámetro que van a tener que medir, ¿sí? Que es muy importante saber las medidas de las placas y de los moldes para saber bien el rinde, es la altura. Siempre colocamos 3/4 de altura del molde, ¿sí? Para que alcance bien el borde superior y para que la cocción sea pareja. Si nosotros cargamos mucho más este molde, va a costar mucho que el calor llegue al corazón del bizcochuelo, ¿sí? Del batido. Entonces siempre cargamos, ahí se llega a ver bien, esto hay que limpiarlo si no se va a quemar, 3/4 del molde. Esto, plaquita, esta ya se enfrió, me voy a ir al horno también entre 25 y 30 minutos, horno medio. Detalles, más detalles para aprender. Dijimos que horno fuerte el pionono, 200-220 grados, 5 minutos. ¿Por qué? Porque si lo cocino más, lo voy a secar. ¿Y qué pasa? Lo voy a desmoldar y se va a quebrar todo, ¿sí? Y yo necesito que el pionono sea flexible. Entonces, vamos a... Miren lo bien que sale cuando está correctamente enharinado y enmantecado el molde. Yo acá usé estas plaquitas que son antiadherentes, que es papel de teflón o papel de siliconas, pero a su vez lo mantequé y lo enhariné, ¿sí? Acá se puede ver que tiene materia grasa. Esto va a hacer que el molde salga fácil. Les decía, 5 minutos de horno fuerte. Si tarda más, no voy a poder hacer esto, ¿sí? Que es lo que yo necesito en los piononos, que se pueda enrollar, que sea flexible. 5 minutos, horno fuerte. ...20-25 minutos, horno medio. Miren lo fácil que va a salir esto cuando el molde... Esto lo hicimos en tiempo real, Cuando el molde está enmantecado y enharinado. ¿Sí? Retiramos papel. Bizcochuelo clásico, ¿sí? Miren. Recién hecho. Miren esta miga. ¿Sí? Pero acá cambiamos. Horno medio entre 20 y 25 minutos. Y acá tenemos la torta margarita que la acabo de hacer yo. Que acá van a notar otro tipo de miga, ¿sí? Más pesada. Porque tiene manteca, almendras picadas, ¿sí? Y yemas.
entre 20 y 25 minutos, 30 minutos puede llegar a tardar un horno medio. Si tarda más o tarda menos, estamos en problemas. Y otra cosa que yo recomiendo es, tanto este como este batido, no abrir el horno hasta no pasado los 10-15 minutos, ¿sí? 10-15 minutos no se puede abrir el horno, para nada. Entra corriente de aire frío, nos va a enfriar el batido y se va a bajar. Aprovechamos cuando lo abrimos a los 15 minutos para chusmear a ver cómo va y rotamos la placa, ¿sí? Es difícil que un horno cocine tan parejo. Esos son todos los consejos que les puedo llegar a dar el día de hoy. Pionono es fundamental que quede flexible para poder enrollarlo. Espero que puedan tomar estos consejos y que puedan hacer estas preparaciones que son tan fáciles y tan sencillas. Muchas gracias y nos vemos la próxima en Cocina de Temporada. Pour se rendre utile et passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi, en gesticulant sans arrêt. Les mains toujours au bout des bras, on passe l'air inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de